Pregunta. ¿En qué artículo están las medidas correctivas competencia del personal uniformado de la Policía Nacional? Artículo 210, ¿cierto? Ya vimos que son 5 que están en el artículo 210. Entonces, ¿hablamos de qué? De amonestación. ¿Hablamos de qué? De participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. Hablamos de remoción de bien, destrucción de un bien y de inutilización de bien. Recuerda que la inutilización de bien se aplica en la minería. Bien. Siguiente pregunta. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, ¿qué nos define? ¿Cierto? Recuerde que uno de los principios del código que están en el artículo 8 es el debido proceso, señores. Y en el artículo 29, derecho fundamental. Recuerden, señores, cuando nosotros hacemos un procedimiento de policía y no respetamos el debido proceso, que es un derecho fundamental y desde primera generación, ¿cierto? Recuerde que los de primera generación van del 11 al 41. Entonces, hay unos mecanismos de protección constitucional, como es la tutela, señores. Entonces nosotros, como servidores públicos, en el momento que violemos un derecho fundamental, aquella persona que cree que se le vulneró puede llegar ante un juez. Todos los jueces de Colombia son constitucionales y deben recibir las respectivas tutelas. Entonces, si yo violo el debido proceso o cree el ciudadano que violé el debido proceso, pues él puede instaurar una tutela para que un juez, si es el caso, le proteja el derecho fundamental al debido proceso, señores. Entonces, hagamos mucho énfasis en esta pregunta. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia nos define el debido proceso. Siguiente. ¿En qué artículo están las medidas correctivas competencia del inspector de policía? Las medidas competencia del inspector de policía las encontramos en el artículo 206, señores. En el numeral 5 y en el numeral 6, señores. Entonces, si vamos al artículo 206, vamos a ver, vamos a identificar en el numeral 5 que nos habla de conocer en única instancia, ¿cierto? ¿Cuáles medidas, cierto, son de competencia del inspector de policía y es en única instancia? Reparación de daños materiales, expulsión de domicilio, prohibición, decomiso, ¿cierto? Son 4. Y vamos a hablar que en el numeral 6 encontramos las que son en primera instancia. Entonces, ¿hablamos de qué? Hablamos de suspensión de construcción, demolición de obra, construcción, cerramiento, reparación, restitución, restablecimiento, remoción, multa, señores, que de pronto es la más recurrente, es la más normal. Muchos de los comportamientos contrarios a la convivencia tipificados en el libro segundo, la medida es multa y es competencia ¿de quién? Del inspector de policía. Bien, siguiente pregunta. ¿En qué artículo están las medidas correctivas competencia del alcalde? Entonces están en el 205 y tenemos dos. ¿Cuáles? Restitución de terrenos y playas de baja mar, ¿cierto? Y tenemos también la disolución de reunión compleja. ¿Cierto? Hay dos parecidas. Disolución de reunión compleja y disolución de reunión no compleja. La compleja es de competencia del alcalde y la no compleja es de competencia de los comandantes de estación, comandantes de su estación, comandantes de CAI o su delegado. Siguiente pregunta. ¿En qué artículo están las medidas correctivas ante las medidas competencia de la Policía Nacional, ¿qué recurso puede interponer el infractor? Recuerde, lo vimos. ¿Qué recurso? Apelación. Aquí colocamos ante quién se interpone el recurso, señores. Tenemos que tener pendiente que el código, el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo nos habla de que las medidas, las sanciones se interponen, el recurso de apelación se interpone es ante quien impone la medida, señores. Tengamos pendiente de eso porque a veces fácilmente nos confundimos. Entonces, si la medida la impone el policía ante él, ¿cierto? Es que se interpone el recurso, ¿cierto?
No ante el inspector de policía como a veces decimos, no, ante quien impone la medida. Si la medida la puso el personal uniformado, el policía, el recurso es ante él. Por decir algo, un ejemplo, la amonestación. La amonestación es competencia de el personal uniformado de la Policía Nacional. Entonces, si yo como policía interpongo o impongo la medida de amonestación, ¿ante quién tienen que apelar? Ante mí. Si la medida la impone el comandante de estación, ante él se interpone el recurso. Si la medida la interpuso el señor inspector de policía, ante él se interpone el recurso. ¿Cuál recurso? Apelación. ¿En qué efecto se da el recurso? Vimos que en efecto devolutivo. Recuerden, hay un efecto suspensivo y hay un efecto devolutivo. Las medidas competencia de la Policía Nacional siempre se da el derecho al recurso de apelación y el efecto en el que se da el recurso es devolutivo. ¿Qué quiere decir? Que la medida se mantiene. El señor apela, pero la medida se sigue cumpliendo. Bien. ¿Quién resuelve el recurso? El recurso lo resuelve el superior jerárquico, ¿cierto? El superior jerárquico del personal uniformado de la Policía Nacional y de los comandantes de estación, subestación y CAI es, ¿cierto?, el inspector de policía. Y si la medida la impuso el inspector de policía, el superior jerárquico es el señor alcalde o quien haga sus veces. ¿Y qué tiempo tiene para resolver el recurso? Bien, entonces, si efectivamente la medida la impuso el policía, quien la resuelve es el inspector de policía y tiene 3 días hábiles, señores, 3 días hábiles para resolver el recurso. ¿Qué entiende por efecto evolutivo? Entonces ya dijimos, el efecto devolutivo es que la medida se mantiene así no se haya resuelto el recurso. Bien. Siguiente pregunta. Según la resolución 02903 del 2306 del 2017, ¿cuáles son los principios del uso de la fuerza? Volvemos y los decimos. Necesidad, proporcionalidad, legalidad y razonabilidad. Bien, para la ley 1801, ¿quién es el titular de la fuerza? Para la ley 1801, según el artículo 22, el titular de la fuerza es el personal uniformado de la Policía Nacional. Bien. Siguiente pregunta. ¿En qué casos, cierto? ¿En qué casos, cierto? ¿En qué casos se puede hacer uso de la fuerza, señores? ¿En qué casos se puede hacer uso de la fuerza? Según el artículo 166, señores. Vamos al artículo 166 y ahí nos dice en qué casos se puede hacer uso de la fuerza. Recordemos, ya tenemos aquí los principios, ahora vamos a mirar en qué casos. Para prevenir la inminente o actual comisión de una conducta, de un comportamiento contrario a la convivencia. Segundo, para hacer cumplir las medidas correctivas. Tercero, para defenderse o defender a otra persona de violencia actual o inminente, ¿cierto? Para prevenir una emergencia o calamidad pública, para hacer cumplir los medios materiales de policía, señores. Entonces siempre vamos a tener pendiente eso, que nosotros muchas veces creemos que siempre podemos utilizar la fuerza. No, está tipificado en el artículo 166 cuando nosotros podemos hacer uso de la fuerza, señores. Siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican las multas generales y su valor? Hablamos que las multas generales se clasifican en tipo 1, 2, 3 y 4. Su valor, 4 salarios mínimos diarios legales vigentes, 8, 16 y 32 salarios mínimos diarios, señores. Importante a veces porque el salario muchas veces se da mensual, pero para el Código Nacional de Policía hablamos de salarios mínimos diarios legales vigentes. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican las multas especiales? En el artículo 181 vamos a encontrar cómo se clasifican las multas especiales. Y lo decimos en infracciones urbanísticas, ¿cierto? Con
contaminación visual y comportamientos de los organizadores que hacen aglomeración de público complejas. Entonces vamos a repetirlas. Infracciones urbanísticas, contaminación visual y para los comportamientos de aglomeraciones de público complejas. Esas son las tres, como se clasifican las multas especiales. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles medidas podrán ser impuestas por la autoridad de policía competente para todos los comportamientos contrarios a la convivencia, señores? Entonces tenemos la amonestación y la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, señores. En los artículos 174 y 175 evidenciamos en el parágrafo que dice que por su situación pedagógica, estas medidas se pueden aplicar para todos los comportamientos contrarios a la convivencia, ¿cierto? Sin dejar de lado que se puede aplicar las demás, las que nos dice el código, sin perjuicio de las demás. Nos dice ahí en el artículo 174 y 175. Bien.